Esta es una de mis lecturas programadas para esta semana que pasó. Tenía muchas ganas de leer a este autor porque tiene un súper libro que se llama Mongo Blanco, emitido el año pasado y que es novela histórica y de aventuras. Felizmente dejé esta lectura para el último porque había leído un libro muy intenso que me dejó con el corazón roto y me dejó muy mal. ¿Ya? Entonces necesitaba leer algo totalmente distinto y ligero. El libro se llama El asesino inconformista, de Carlos Bardem. Es un libro de 384 páginas emitido el 3 de junio de este año, del año 2021. Y es una novela negra con un sentido del humor finísimo y bien oscuro también. Así que ahí vamos. ¿De qué va? A ver, Fortunato es un sicario, aunque él decía que no era un sicario porque no mataba a cualquiera. Tenía sus criterios dependiendo de los objetivos. Él elegía sus encargos. No asesinaba a niños, ni asesinaba a mujeres, ni a personas débiles. Es un tipo muy culto, le encanta la lectura, escribe poemas porque decía que era como su porno emocional. También escribía obras de teatro. Ideológicamente es un hombre de izquierdas, detesta el capitalismo y el neoliberalismo salvajes, etc. Detesta la injusticia y decía, a quienes la justicia nunca alcanza, los mato sin problemas. Era un psicópata narcisista, ¿ok? Listo. Vive con una chica que es Claudita, a quien ama por sobre todas las cosas. Es un asesino enamorado y ella también lo adora. Es un poco calabacita, pero tiene un background bien complicado. Sufrió mucho de niña, de mayor también. No le tocó una buena vida por vivir. Entonces se aferró a Fortunato. Claudita era una actriz fracasada, ¿no? Por otro lado, la persona que le daba los encargos a Fortunato era Fernández, así decía llamarse, y se llevaba muy bien con Fortunato, eran muy amigos, y era un tipo muy simpático, muy gracioso, que inventaba palabras y que de tanto fumar terminó con un enfisema pulmonar. Un día, Fortunato va a la oficina de Fernández para aceptar un nuevo encargo, y se trataba de una mujer que estaba en la política, corrupta, hasta más no poder, pero muy importante, de un partido que casi era una organización criminal, que era tan corrupta que ya nadie la aguantaba y los peces grandes ya querían desaparecerla. Entonces Fortunato ve que esta mujer encaja perfecto en el perfil y acepta la misión. 4 días antes de cumplir con el trabajo, Fortunato recuerda su infancia y su juventud. Desde pequeño sintió esa pulsión violenta que se desataba cuando sus compañeritos o cualquier otra persona hacía escarnio de él. Y también nos va a contar cómo aprendió a controlarla. Algo que también gatilló esa violencia fue presenciar la muerte de su abuela siendo muy pequeño, prácticamente obligado por su padre. Y además vivió dentro de una familia disfuncional. Su padre era un fracasado, sinvergüenza, irresponsable, siempre metido en negocios turbios y que tenía la creencia de poder vivir del cuento para siempre. Era un hombre que trabajó muchísimo para no trabajar, así lo describía su padre, que no tenía ningún problema en llevar a su hijo a todas sus peripecias, porque no tenía con quién dejarlo en principio, y el chico presenciaba todo y aprendía todo. Y llegó un momento en que él mismo emprendió su propio camino de samurái. Y durante esos 4 días nos va a narrar prácticamente toda su vida, su primer encargo, sus viajes y cómo conoció a Claudita y quién es ella y su vida juntos, hasta que sucede algo que nunca esperó y nos presenta las dudas que tiene Fortunato relacionadas a seguir haciendo lo que hace para vivir o no. Y de eso se trata la novela. Miren, yo salía de una lectura, como ya les he dicho, súper intensa, una hermosa historia, una novela histórica de un amor imposible. Usualmente yo no leo esas novelas porque termino con el corazón hecho pedacitos y esta vez terminé con el corazón hecho puré, puré. Entonces buscaba algo ligero, fácil de leer y que me hiciera reír sobre todo.
Regresar a mi zona de confort, que es la novela negra y el humor, etc. Y con este libro encontré lo que estaba buscando. A ver, me gustó muchísimo la historia, se te va rapidísimo, es ágil, resulta muy amigable. Los capítulos no son largos, así que es muy rápido. Es un narrador omnisciente, ¿ok? Que cuenta la historia. Y tenemos los diálogos de los personajes con una sola línea de tiempo, porque cuando te manda al pasado es porque uno de los personajes o el protagonista es porque está recordando algo. Ni siquiera hay un corte en la narración para empezar un capítulo nuevo en el pasado. No, eso no lo vamos a ver, ¿ya? Es completamente lineal. Me gusta que el autor nos dé un acercamiento a obras a través de citas o frases de esos libros al comienzo de cada capítulo. Página 1 arranca con una frase genial que dice: antes de matar a alguien, asegúrate de que no esté bien relacionado. Y le siguen un par de citas más que son fantásticas, ¿ya? Me encantan los personajes, están muy bien logrados, son coherentes con el relato y con su evolución. Fernández es el que le consigue los encargos a Fortunato. Es un personaje que me gusta mucho porque es muy divertido. Los diálogos que tiene con Fortunato son hilarantes, como la vez que Fortunato le dice que le hubiera encantado ser cazador de nazis y asesinarlos, ¿no? Y Fernández le dice: pero, ¿nazis o los de ahora? sí, coño, nazis del Tercer Reich. Ya, no creo que queden muchos vivos, pero alguien sabrá. Si quieres, miro y te localizo uno. A ver, es un tipo que inventa palabras también. Por ejemplo, cuando le preguntan cómo estás y no sé, estoy jodesto, entre jodido y molesto. Cuando le preguntan quién es ella, es una puticlista, entre puta y ciclista. Y me parece muy interesante que sea el personaje que le deje pistas a Fortunato, quien tendrá que recolectarlas para al final decidir si se queda en ese negocio o no. También es un tema de decisión ahí. También tiene disertaciones muy interesantes sobre la justicia y la política. Hay una parte en la que dice que los políticos sinvergüenzas están ahí porque la gente vota por ellos. Entonces, en democracia, cuando te gobiernan los hijos de puta, es porque los hijos de puta están muy bien representados. Y es verdad. El personaje de Fortunato me gusta muchísimo también porque tiene una personalidad muy particular. Su manera de ver el mundo y las disertaciones que hace son muy interesantes. Es un tipo que no cree en el establishment y tampoco en la tecnología, ¿no? Que está amarrada al establishment, en lo digital, en la ciencia en general. O sea, decía, ¿qué diablos es la nube y dónde está que no la veo? Fortunato, a lo largo de la novela, da varios argumentos para justificar su accionar. Uno de ellos era el ir en contra del poder corrupto y no delegar ese uso de la violencia que todos tenemos al Estado. No creía en la justicia ni en los encarcelamientos porque decía que eran un mecanismo perpetuador de la corrupción, no su solución. También hace una reflexión sobre los muertos, en la que dice que en este país solo hay que morirse para que te perdonen todo. O sea, no hay muerto malo, ¿verdad? Porque la muerte todo lo borra y perfuma la basura con olor de santidad. Un hijo puta solo deja al morir un hijo puta muerto, no un beato. Eso es muy cierto. Perdón la grosería, pero estoy citando el libro. Creo que el autor hace una crítica durísima al establishment, al orden establecido, a la corrupción del sistema político, a los partidos políticos, a la justicia y a sus operadores de justicia. Nos presenta a este personaje como un antihéroe, porque mataba, sí, sin remordimientos ni pesadillas, también, pero solo a gente que hubiera disfrutado del poder y hubiera hecho mal uso de él, o sea, usualmente los políticos. Me gusta el trabajo que ha hecho el autor en mostrar a un asesino a sangre fría que sabe que tiene una vida basada en mentiras, totalmente irreal y siente miedo. Miedo a que un día todo desaparezca y se quede en la nada misma. Por eso se aferra a Claudia, una mujer mucho más dañada que él, pero que está ahí. Y me gusta que nos muestre ese lado vulnerable del personaje porque lo humaniza y de alguna manera hace que te identifiques con él.
Es muy conmovedora la parte aquella en que Fortunato le habla a su padre ya muerto y le dice, ¿sabes qué, papá? Me juré no seguir tus pasos, pero yo ya venía defectuoso de serie. Eso golpea bien fuerte. Y al final vamos a estar en angustia extrema porque también hay un tema de traición y no sabes en qué va a terminar. Si a este tipo le va a volar el cerebro y va a empezar a matar a todo el mundo, no sabes. Así que bien ahí. Finalmente nos vamos a encontrar con un libro muy rico en cuanto a lenguaje, a figuras literarias y muchos más recursos que usa el autor para enriquecer esta historia y hacerla más bonita. ¿Qué nos aporta? A ver, ya lo he dicho, una crítica al sistema capitalista que yo no comparto, pero destaco porque tiene una argumentación diferente a lo que he escuchado hasta ahora. También es una crítica feroz al sistema de justicia que juega en tándem con los políticos de turno, con los políticos corruptos. Eso se llama justicia politizada. Por tanto, para los ciudadanos de a pie es imposible obtener justicia verdadera. Tiene reflexiones filosóficas maravillosas, ¿ya? Tiene un pensamiento muy bonito que es leer y viajar son dos pasiones que en el fondo son la misma cosa. En conclusión, por supuesto que recomiendo su lectura. Hay mucha ironía, frases inteligentes, reflexiones sobre la vida. Se van a divertir mucho. Al final, como dice la reseña, es una historia de amor, humor y muerte. Lean este libro, disfrútenlo, ¿ya? Y hasta una nueva reseña. ¡Chao!